Con este vídeo actualizamos nuestra visión de los mercados para el mes de junio y de julio. Lo primero que hay que decir es que durante el mes de mayo y principios de junio hemos visto una relativa estabilidad en los principales índices bursátiles. Una estabilidad que se basa, en primer lugar, en lo que el mercado parece interpretar como un aterrizaje suave de la economía americana. También está afectando de forma positiva la narrativa desinflacionaria de los inversores, donde ahora haremos una serie de matizaciones, y también recogemos en positivo el acuerdo que finalmente se ha alcanzado, aunque haya sido in extremis, sobre el techo de deuda americana y una mayor tranquilidad, aunque sea relativa, en la banca regional en Estados Unidos. De todas formas, hay que tener muy presente que esta estabilidad choca en cierta medida con el entorno de desaceleración progresiva del ciclo económico, que se va haciendo cada vez más acusada, y por otro lado con una inflación que en su componente más estructural sigue siendo alta. Así que después de haber salvado el techo de deuda americano, la vista de los inversores vuelve a la macro, tanto inflación como crecimiento, y a la actuación de los bancos centrales. Empezando por la inflación, sí que hay que reconocer que esa narrativa desinflacionista con progresiva moderación, sobre todo de la inflación general por el componente de energía, está ahí en mercado, es cierto, pero también hay que tener presente que la inflación más estructural, la subyacente, sigue en niveles muy elevados. De hecho, sigue muy cerca de los máximos de este ciclo, poniéndole las cosas complicadas a los bancos centrales. Por la parte del ciclo económico, asistimos a sorpresas cada vez más negativas respecto a la actividad económica. Es más patente en unas áreas geográficas que en otras. Lo estamos viendo sobre todo en China, lo estamos viendo en la eurozona, mientras que en Estados Unidos su economía muestra una mayor resiliencia. En el caso concreto de Europa, destacamos la recesión técnica en la que ha entrado Alemania después de marcar 2 trimestres consecutivos de crecimiento intertrimestral negativo, que también es algo que se produce en la eurozona, aunque aquí hablaríamos más bien de estancamiento, menos 0,1, menos 0,1, parece más propicio hablar de estancamiento que de recesión. Lo que es preocupante es que esta debilidad probablemente se traslade al segundo trimestre, tercer trimestre de 2023 a la vista de la desaceleración de la demanda doméstica en un contexto de inflación, como decimos, subyacente aún alta y subidas de tipos de interés, y por otro lado de demanda global también a la baja, donde quizá lo que más nos preocupa es que China está mostrando una recuperación más lenta y menos intensa de lo que inicialmente se descontaba cuando salieron de la política cero COVID. También a este deterioro de la actividad económica podrían contribuir no solo el incremento de tipos de interés, sino también un menor volumen de crédito, como parecen poner de manifiesto las encuestas de condiciones financieras tanto en Estados Unidos como en la eurozona. E importante será desde luego cómo vaya el ciclo y cuál sea su impacto en inflación para ver qué hacen los bancos centrales. En principio estamos esperando una subida más de 25 puntos básicos por parte de la Fed, bien en junio, dependerá del dato de inflación de mayo, o bien en julio, teniendo en cuenta que la inflación aún sigue claramente por encima del objetivo, que el mercado laboral se muestra muy resistente y que hay mayor tranquilidad en la banca regional americana. En cualquier caso, creemos que el techo podría estar ahí, el techo de los Fed Funds en 5,25, 5,5, pero lo que sí que no esperamos es que bajen en el corto plazo. De hecho, el propio mercado ha eliminado por fin las expectativas que tenía tan fuertes de bajada de tipos de 80 a 100 puntos básicos en la segunda mitad del año, que no veíamos coherentes desde Renta 4 Banco. En el caso concreto del Banco Central Europeo, tenemos claro que subirán 25 puntos básicos en junio y probablemente otros 25 puntos básicos en julio, hasta un nivel de llegada del tipo de depósito del 3,75%. A partir de ahí, creemos que los movimientos del BCE serán data dependientes y que sobre todo lo más importante será la inflación, donde no ven que alcance su nivel objetivo del 2% hasta finales de 2025. En este contexto que detallamos, está claro que hay una divergencia entre el comportamiento de las bolsas y la evolución del ciclo económico, por lo que mantenemos la cautela de cara a las inversiones en renta variable, una cautela que además se intensifica teniendo en cuenta que
el movimiento al alza en los índices se produce con pocos valores. Quizá el movimiento más destacado o el comportamiento más destacado es el del S&P 500, donde cerca de un 87% de la subida de este año es achacable a solo 7 valores, con lo cual, a menos que haya una redistribución, es decir, que haya otros sectores, otros valores, aparte de los 7 grandes tecnológicos que también empiecen a contribuir positivamente, creemos que es difícil que se mantenga el ritmo actual de los mercados. Mantenemos, por tanto, en este contexto de desaceleración del ciclo de inflación aún alta, las recomendaciones de inversión del mes previo, que recordamos consisten en renta fija, tener exposición en crédito a investment grade, evitar de momento el high yield, que se podría haber condicionado por la desaceleración cíclica y defaults. Y en el caso de la renta variable creemos que podemos encontrar mejores puntos de entrada, mantendríamos un sesgo conservador, evitaríamos estar cíclicos y creemos que está descontando el mercado de renta variable una recuperación económica y unas bajadas de tipos de interés más tempranas de las que realmente podamos llegar a ver. Muchas gracias.